Estoy ciego, qué maravilloso. Este documental está lleno de dinosaurios raros, mal hechos también. Entre lo raro y lo mal hecho los hacen más bizarros. Pero lo que dicen en el documental es bastante interesante, es de National Geographic del 2008, aunque no parezca esta calidad una buena producción. No ahondan mucho por ser un episodio, pero discuten temas que son pasados por alto en otros documentales o que son encarados de otra forma. Desde los dinosaurios carnívoros más raros y grandes a los herbívoros más grandes también, con cuello más largo, con una anatomía mandibular muy rara y especializada, a los cuernos, bóvedas gruesas, collares, placas y espinas enormes, con orígenes humildes, en su grupo a gigantes bizarros. Nos revelan para qué pudieron haber servido, de acuerdo a las últimas hipótesis y tecnologías para esto, por los paleontólogos más importantes del mundo. Empiezan mostrándonos una diversidad de dinosaurios tanto carnívoros como herbívoros que vamos a ver a lo largo del documental, un Celofisis en CGI, en un fondo en CGI, y nos dicen que este fue el plan original de los dinosaurios a partir del cual surgieron los demás que vemos. Como dije en la discusión sobre Paseando con Dinosaurios, el Celofisis no fue el primero. Era un neoterópodo, así que ya estaba bien dentro de los terópodos, no cazaban en manada, como dice el narrador. Siempre dicen esto, pero no hay evidencia directa. Los primeros dinosaurios son los herrerasáuridos, que son saurisquios más primitivos y antiguos que se han encontrado hasta ahora. Bueno, más allá de esto, el primer dinosaurio bizarro que vemos es... ¿Cuál podría ser? ¿Adivinaste? Sí, el Spinosaurus, obviamente. De este dinosaurio vemos una reconstrucción desactualizada, obviamente. Todavía no había publicado el nuevo espécimen completo, que cambió la imagen de este dinosaurio y nos llevó a interpretaciones totalmente nuevas. Es muy parecida a la reconstrucción del Spinosaurus de Jurassic Park 3, esta del documental, e incluso vemos algunas imágenes de la película donde aparece. Lo comparan con el Tyrannosaurus y es también horrible este Tyrannosaurus, como la propia reconstrucción del Spinosaurus. Paul Sereno está convencido que la vela en la espalda fue útil para exhibirse ante otros miembros de su propia especie o a contrincantes, que esa vela lo hacía muy torpe para moverse, tanto en tierra como en agua, no como una estructura para calentar su cuerpo, ni para usar debajo del agua como piensan otros paleontólogos. El célebre Jack Horner dice que para él pudo haber sido un dinosaurio acuático porque tenía un cráneo cocodriliano. Entonces, si tenés un cráneo cocodriliano listo para cazar peces, tenés que cazar peces debajo del agua. Evidentemente no es así, ya que hubo otros arcosaurios que han tenido también cráneo cocodriliano y no han tenido hábitos acuáticos. Hay que ver, para saber su probable comportamiento, un cúmulo de información de todo su cuerpo. Su cráneo no servía, como dice el narrador, para destrozar otros dinosaurios grandes. Eran dinosaurios muy pequeños, posiblemente sí los podía destrozar. Era un cráneo muy delgado, estrecho y alargado. Los brazos también tienen una posición muy incorrecta. Como cree Sereno, Spinosaurus muy probablemente cazaba peces cerca de la orilla del agua. Con respecto a Tyrannosaurus, el Spinosaurus habría sido más grande que el primero. El cráneo enorme de Tyrannosaurus le permitía cazar a sus presas. Pero ¿para qué le pudieron haber servido esos brazos diminutos? ¿Qué es eso? La reconstrucción es horrible, para variar. Todos los movimientos que le hacen son muy poco naturales. La posición de las manos son incorrectas. El cráneo está muy exagerado. Algo parecido pasa con Carnotaurus, el dinosaurio de cuernos de Argentina, con un... ¡Esto es una mierda! Cuerpo esbelto, no sé qué es esto, es horrible, como de Halloween. La peor reconstrucción digital que vi hasta ahora de National Geographic. Estos brazos están reconstruidos feos, horribles, para variar no tienen esa postura, en realidad en el esqueleto, están demasiado alargados también. El cráneo se ve raro también, al igual que la forma de andar. También nos dicen que tenía una escápula enorme, pero en vez de tener brazos grandes al final de ese tórax, eran diminutos, pero muy móviles. El Tyrannosaurus pudo haber reducido sus brazos para que su cráneo fuera más grande. O sea, una adaptación, no es que el Tyrannosaurus lo hizo a propósito. Además del Tyrannosaurus hubo un familiar que tuvo unos brazos comparablemente pequeños, descubiertos a principios de este siglo, el Raptorex. A fines de la primera década de los 2000, Raptorex con un cráneo más pequeño y 2 dedos en sus manos, que puede indicar el rumbo que tomó este grupo con la reducción de sus brazos. Sin embargo, a pesar de su reducido tamaño y ser de Mongolia, se trata de un juvenil, de acuerdo a lo que concluyó un análisis más reciente en 2011, con un corte transversal de sus huesos mediante osteohistología.
Una reconstrucción con arcilla de su cráneo y cuello revelan un animal muy esbelto y probablemente ligero y veloz, con patas con huesos proporcionalmente muy alargados. Si miramos a otros animales con brazos y miembros reducidos a vestigiales, por ejemplo serpientes, que utilizan sus miembros vestigiales para rascar la piel de su pareja durante el apareamiento, es una probable función de esos brazos. Tal vez usaban los pies para rascarse cuando le picaba la cara en lugar de las manos. Pero observando bien los brazos, vemos que estos no eran vestigiales. Tenía 2 dedos reducidos y brazo pequeño, pero musculoso y fuerte. Otros parientes del Tyrannosaurus son, por ejemplo, el Wanlong, que pudo haber sido un gran cazador de presas más chicas en Asia. Tenía un cráneo con raras crestas enormes y alargadas, con unas fenestras enormes que lo hacían muy distinto a Tyrannosaurus. Vemos una horrenda reconstrucción de Wanlong cazando un ceratópsido basal que lo tira fácilmente con un pie, con un fondo CGI también que tiene poco detalle. El movimiento de las placas continentales llevó a una evolución de las formas habitantes de la Tierra que desencadenó la aparición de formas nuevas de vida debido a los nuevos ecosistemas que fueron apareciendo. Qué mala reconstrucción del planeta Tierra. Tiene el relieve. En el espacio no tiene este relieve la Tierra. Hay áreas más altas, como montañas con relieve en el espacio, pero no los bordes de placa. Otros animales curiosos se encuentran dentro de los saurópodos, que tenían un cuello enorme y surgieron como parte de las nuevas formas. Con ese cuello enorme, pudiendo alimentarse de la vegetación más alta, de los árboles, y su tamaño le ayudaba a no ser predados. Christina Curry Rogers estudió los anillos de crecimiento de saurópodos gigantes, que terminó indicando que crecía más de 5 veces más rápido que un animal actual o posterior, lo cual les permitía llegar a mayores tamaños más rápidamente para no ser predados, además de llegar a mayores tamaños en época reproductiva. Otro saurópodo analizado en esta parte, que es Nigersaurus, tenía un cráneo casi rectangular y el cara de hamburguesa es este. Según Sereno, solo lo podía querer su madre. Con el extremo de su hocico terminando en un extremo muy amplio, ancho y arqueado, con dientes en todo su borde frontal, y que revela que esa batería de dientes lo ayudaba a arrancar la vegetación baja de la cual se alimentaba, además de un cráneo con un encéfalo pequeño ubicado en el extremo posterior que estaba algo rotado y que le habría permitido permanecer con ese cráneo por suficiente tiempo debajo de la línea corporal y de esa forma comer su alimento. A diferencia de otros saurópodos que tenían el encéfalo en una postura normal porque no debían bajar tanto la cabeza durante tanto tiempo. Además tenía dientes de reemplazo continuo, el Nigersaurus, ubicado uno debajo del otro para seguir la línea de la batería dentaria. Además, los cuellos alargados de los saurópodos pudieron haber servido de forma similar a las jirafas actuales, que golpean su cuello entre contrincantes de su propia especie para discernir cuál es más fuerte. El Amargasaurus, con espinas neurales extremadamente alargadas, acá le hicieron una piel recorriendo parte de la base de las espinas neurales alargadas, pero puede que no las tuviera. No se sabe bien cómo era esta región, podía no tener ninguna piel o podía tener piel más alta. Es también una horrible reconstrucción para variar, y la forma de caminar es muy fea también. Este dinosaurio saurópodo es un diplodocoideo, por lo tanto parte de un grupo de una estirpe mayormente laurásica como Diplodocus, o sea diferente de Nigersaurus, que era un titanosauriforme. Y hay también parientes en Argentina muy similares a Nigersaurus en su anatomía dentaria y mandibular, como el Bonitasaura. Otros grupos de dinosaurios llevaron las armaduras y las armas de defensa y ataque a otro nivel, muy variado dependiendo del grupo, pero tal vez para similares actividades. Otros dinosaurios herbívoros tenían otros tipos de estructuras curiosas o bizarras, por ejemplo en China, el Tuoshangosaurus, que tenía placas de su cuello a la espalda y la cola con púas, pero también tenía una púa a cada lado de los hombros. ¿Podría esta estructura haber sido útil para golpear a un contrincante? Tanto un probable predador o un miembro de su propia especie podría haber sido víctima de las púas de la cola, pero las placas de la espalda y tal vez las púas del hombro pudieron haber sido inefectivas contra un ataque. Las placas de la espalda parecen haber tenido cierta irrigación de sangre para adquirir coloración rojiza y llamar la atención o resultar más intimidante o atractivo, o sea, no estaban en una buena posición para usar como defensa, ni su forma era la adecuada.
cómo podían defenderse usándolas contra un contrincante. Además, se pensó que podía servir para calentar su cuerpo debido a su irrigación, pero la ausencia de estas placas en parientes cercanos parece descartarlo, mientras que las púas de los hombros en Tuoyangosaurus pueden haber servido para pinchar la rueda de un contrincante. No, más bien para tratar de dar topetazos a un contrincante con ellas y lastimarlo, pero quién sabe cuán eficiente pudo haber sido. Tal vez solo para llamar la atención y atemorizar. Según el narrador Jack Horner, es todo para exhibición. Todas las estructuras bizarras parecen haber tenido más bien función para llamar la atención más que para blandir contra alguien más. Algo parecido pasa con el humano también, ¿no? Los dinosaurios con espinas, cuernos, domos y otras estructuras pudieron haber transitado por el mismo camino. Todo se trata de apareamiento porque si no, no dejas tus genes en la descendencia. Pero para dejarlo para las generaciones actuales, la generación de cristal actual, mejor no dejar nada. Se han publicado artículos científicos tratando de descifrar todos estos interrogantes. La forma correcta de hipotetizar es conocer bien la anatomía, la variación entre especies y dentro de la misma especie, y luego compararlo con los animales actuales que tienen una anatomía más similar. A pesar de esto, sin evidencias de comportamiento en el registro fósil, no hay mucho para hacer, aunque en algunos casos hay registro de comportamiento que indicarían relación con el apareamiento, como marcas posibles de los cuernos de Triceratops sobre otros Triceratops, trazas de dientes entre tiranosaurios en la región facial, pero no hay mucho más en la mayoría de los casos, sino la interpretación de que una estructura en cierta posición corporal y limitado movimiento no pudo haber servido para defensa, sino para exhibir en la época de apareamiento. Los ceratópsidos eran otros dinosaurios construidos para atraer la atención o ahuyentar contrincantes, como recién dije. Esto sucede en la actualidad entre machos en épocas de apareamiento, con esos collares y cuernos de diversas formas o solo ornamentaciones dependiendo de la especie de grupo, por lo que al haber variación en forma en distintas especies, lo más probable es decir que pudo haber servido para identificación intraespecífica o interespecífica, ya que solo había un tipo de forma por especie. Se puede ver en este reptil que tiene una forma parecida a Triceratops en su collar y los tres cuernos que pueden ser usados para exhibirse en época de apareamiento. Desde su origen sutil y humilde en el Jurásico, la forma de estos collares y cuernos evolucionó en el Cretácico a las formas más llamativas y curiosas. Los ceratópsidos varían en forma como el Styracosaurus, un collar lleno de espinas largas, llamativas, el Chasmosaurus con un collar muy alto, con picos bajos proyectados, y Centrosaurus con un cuerno enorme y una ornamentación curiosa como cuernos doblados en el collar. Lo mismo sucedía con los paquicefalosáuridos, los cuales fueron ornitisquios del otro grupo de marginocefalos, junto con los ceratópsidos, que desarrollaron estructuras particulares en su cráneo, ya sea para ataque o exhibición. En el caso de Pachycephalosaurus se distinguieron varias especies, entre ellas el género Stygimoloch, que tenía una bóveda y ornamentaciones en forma distinta en comparación con Pachycephalosaurus, lo cual fue analizado dentro del microscopio, revelando que las características vistas en este Stygimoloch corresponderían a un espécimen juvenil. Además, Dracorex también era un subadulto que podría haber usado sus pequeños bultitos óseos a lo largo del techo de su cabeza para trabarse en combate con otros miembros de su especie, a pesar de ser un joven adulto. Perfectamente pudieron haberse enfrentado durante toda su vida y usar esa región como herramienta de práctica, mientras que las del Pachycephalosaurus correspondían a un espécimen adulto, por lo que mientras crecían estos dinosaurios aumentaba el tamaño de la bola en la cabeza y disminuían las ornamentaciones espinosas alrededor de esta, lo cual llevó a decir que en la actualidad Stygimoloch era sinónimo de Pachycephalosaurus. Sereno habla de un Pachycephalosáurido pequeño que sería un adulto de acuerdo a la información de la osteohistología. El microcefale, también conocido vulgarmente como cabeza de hongo, sería el más pequeño del grupo. Esta es una posible utilidad de la osteohistología que demostró su gran relevancia en identificar diferencias intraespecíficas de especies extintas hace millones de años. Los comportamientos tanto de los ceratópsidos como de los paquicefalosáuridos habrían sido chocar los cuernos, en el caso de los primeros, y quedar enganchados una parte del cuerpo con mayor fuerza y tal vez ocasionalmente la propia cabeza en los segundos.
que un golpe directo en la bóveda de la cabeza podría producir lesiones neurológicas graves, que se desmayaran instantáneamente, cayendo noqueados como un boxeador, a pesar de tener un encéfalo diminuto, el cual, debido a estar rodeado de un hueso robustecido, estaba más protegido de los daños. Pero no para tanto, no para golpes directos. Los cortes histológicos revelaron raras células de forma de estrella que reforzaban también el hueso a nivel celular, pero no era suficiente para chocar cráneo con cráneo como hacen los muskox actuales. O sea, hay evidencia actual de animales que pueden golpearse cráneo con cráneo si tienen un hueso robustecido, pero se cree que no a ese nivel en los paquicefalosáuridos. Además, la bóveda craneana también podría haber llevado a que se deslicen durante el golpe y en vez de golpearse el hueso en el cráneo se fueran de costado, y eso sería más peligroso, sería inefectivo. Dracorex también podría ser comparable en su forma de cráneo al jabalí actual, aunque era un juvenil. Tal vez tenían disputas con el cráneo. El Parasaurolophus también tenía un cráneo proyectado hacia atrás, formando un canal interno, tal vez para emitir sonidos como lo revelan un escaneo en CT, tomografía computada. Antes pensaban que esa cabeza pudo haberle servido para mantenerse debajo del agua como si fuera el tubo del snorkel de un buzo actual. Pero esta cresta enorme pudo haberle servido para comunicarse en época de apareamiento con sus congéneres y disputar el apareamiento con otros machos, ya que se formaba un canal complejo internamente por donde pudo haber pasado el sonido. Por otro lado, el Epidendrosaurus, de aún afinidades inciertas dentro de los maniraptores, era otro dinosaurio muy raro, con patas largas, esbelto, tenía plumaje y era de tamaño de un pequeño pájaro, unas manos con dedos tan largos como todo su brazo, posiblemente para sacar insectos ocultos en los troncos, tal vez no hay evidencia directa de esto. Otros mamíferos actuales tienen similares dedos alargados que utilizan para sacar insectos que viven allí. Pero bueno, no necesariamente fue esta la función. No están obligados, digamos, a tener esta función. Lo malo de esto, a simple vista, es la postura de la muñeca, que debería estar hacia atrás y debajo del antebrazo, pero lo veremos más adelante en el video sobre Planeta Dinosaurio, en el que hay Epidendrosaurus. La evidencia de huevos en dinosaurios carnívoros vino primero de los oviraptores, uno de los más grandes de los terópodos provenientes de este grupo, como lo es el Gigantoraptor, que no tenía dientes e incluso pensaban que era un herbívoro, pero en realidad era carnívoro. También habían pensado que en lugar de estar cuidando los huevos sobre los que fue encontrado uno de los esqueletos, en realidad se los estaba tratando de comer, pero en realidad lo que estaba haciendo habría sido empollándolos, ya que hay otros ejemplos de un comportamiento similar en parientes de los oviraptorosáuridos. Otro de los dinosaurios no avianos más raros es el Deinocheirus, un ornitomimosáurido del cual se conocían hasta solo unos pocos años unos enormes brazos, los más grandes encontrados hasta el momento en Mongolia. Luego encontraron gran parte del resto del cuerpo. Esto es parecido a los ptericinosáuridos. Por el gran tamaño de sus brazos, ¿no? Y un poco de la forma corporal también eran parecidos. El cuello y la cabeza pequeña. Habrían podido ser usados durante el apareamiento, tal vez, esos brazos. No se sabe. Vemos a los paleontólogos excavando en distintas partes del mundo, piel fosilizada, partes esqueletarias completas y nuevos restos aún en la roca. Hay que ver qué depara el futuro de estos dinosaurios bizarros. Seguramente hay más secretos en las rocas. A pesar de sus problemas de CGI, no ahondar demasiado en la información y el hecho de que hay más formas en los dinosaurios, tal vez no conocidas en algunos casos para el 2008, este es un buen documental, fuera de lo normal para este tipo de documentales de dinosaurios. Lástima el CGI, ¿no? Explorando un poco un aspecto básico e importante en la vida de los dinosaurios y enseñando de una forma didáctica cómo se interpreta la función de las distintas estructuras esqueléticas que tuvieron los organismos del pasado. Hay información que no es posible extraer de los fósiles en la mayoría de los restos de dinosaurios, como cuáles son las diferencias básicas entre machos y hembras. Hay muy pocas especies o casos en los cuales se puede determinar hasta cierto punto cuáles son las diferencias anatómicas entre machos y hembras. En Tyrannosaurus, por ejemplo, se pudo determinar que un esqueleto sería de una hembra, lo cual no permite distinguir dimorfismo, o sea, diferencias de forma esqueletaria entre machos y hembras, que sería útil para distinguirlos y decir, bueno, esta estructura ayudaba al macho
para exhibirse previo al apareamiento. No existe esa información en la mayoría de los dinosaurios. Entonces, esto de decir que los machos peleaban y usaban esas estructuras para exhibirse ante las hembras, que pudieron haber sido muy parecidas a ellos, lo hace un razonamiento un tanto débil en este caso, ¿no? Si lo pensamos de esta forma. Por lo que hay mucha información que no existe como para poderlo contrastar. La falta de diferencia entre machos y hembras es uno de los factores más débiles, tal vez de una hipótesis. Eran útiles para pelearse durante el apareamiento, porque debería haber una diferencia entre machos que se pelean por las hembras y las hembras. No hay registros claros de estas diferencias en la mayoría de los casos. Sí hay una diferencia de ornamentaciones curiosas, pero nada más en la mayoría de los casos. En ceratópsidos, por ejemplo, hay diferencias notorias en el collar y en los cuernos, como se dijo, pero no hay diferencias entre machos y hembras en estas estructuras. Entonces, si eran iguales estas estructuras en ambos géneros, pueden interpretarse como relacionadas con exhibición en la misma especie y para pelear entre ellos, o solamente un sistema para distinguir a la propia especie y que no haya apareamiento entre miembros de distintas especies. O sea, si distinguimos en qué nos diferenciamos con otras especies, no nos vamos a aparear con esas otras especies, nos vamos a aparear dentro de nuestra propia especie, que es lo indicado, ¿no? Porque en muchos casos no son viables los híbridos. Entonces, porque la evolución básicamente, por así decirlo, no lo permite el desarrollo embrionario. Creo que esto no debió ser así. Creo que pudieron haber diferencias entre machos y hembras, tal vez sutiles, pero no hay muchas evidencias. ¿Hubo diferencias claras entre machos y hembras? Esto no es claro. La posible forma relacionada con el apareamiento, con la exhibición, es lo más razonable, pero falta mucha evidencia todavía. Tal vez en las próximas décadas se pueda dilucidar mucho más sobre esto. Nuevas tecnologías lo van a permitir. Pero nunca va a reemplazar a encontrar mayor cantidad de especímenes. Se necesita eso. Extracción, excavación, exploración.